Perfecto. Bueno, entonces empezamos. Por supuesto, uno de los aspectos más importantes en esta materia de física y en cualquier materia, lo primero que el estudiante tiene que conocer es el programa analítico. El programa analítico. Este tiene, como están viendo, la identificación. Es una materia de física. 2, tiene la sigla, las horas, los créditos. La justificación. Evidentemente, la física es una materia importante para todos los ingenieros e ingenieras. Los objetivos generales, es decir, ¿qué queremos lograr? El estudiante estará capacitado para definir, aplicar, comprobar, etc. Esto tienen que leerlo con detenimiento en su casa porque está todo escrito. Luego viene el contenido temático. La primera unidad, movimiento oscilatorio y ondas. Está el tiempo de clases, los objetivos de cada unidad. ¿Qué queremos lograr? ¿De qué será capaz el estudiante? Los contenidos. Movimiento armónico simple. La parte del laboratorio que empieza el día viernes. El segundo tema es movimiento ondulatorio y ondas. De estos dos temas es la primera evaluación parcial, de estos dos temas. Luego viene la segunda unidad, que es mecánica de fluidos. El primer tema es de hidrostática, el segundo tema es de hidrodinámica. De estos dos temas es el segundo examen parcial. Luego viene la tercera unidad, que incluye termodinámica, calor y calorimetría, los principios de termodinámica y la interacción gravitacional. De estos dos temas es el tercer examen parcial. Estoy yendo un poco rápido porque esto es de simple lectura y ustedes lo tienen ya en su carpeta, este documento, pero es importante que lo conozcan porque estos son los temas que vamos a estudiar. La metodología y la enseñanza. Esto es lo interesante porque de la forma presencial estamos cambiando a la forma virtual. Es espectacular, tiene muchas ventajas, también tiene algunas desventajas que iremos viendo en el camino. Tiene las prácticas de laboratorio que vamos a llevarlas de manera simulada. Hay un cronograma de avance. Primeras 5 semanas, el primer parcial, 4 semanas, el segundo parcial y 4 semanas, el tercer examen parcial. En el sistema de evaluación, los parciales valen el 75%, las prácticas de laboratorio el 15% y las tareas semanales, que vamos a ver enseguida, 10%. Un aspecto importante es la bibliografía, ¿no? De este primer libro, Alonso Fin, volumen 1, me voy a basar para ver el primer tema de movimiento oscilatorio, este primer libro. Es importante que lean el libro, es importante que lean el libro. Conocen las unidades, entonces buscan el libro. Si tienen en forma física, mejor. Uno en forma física puede subrayar, resaltar, etc. o apuntar. Y si no, entran a Google y ponen Alonso Fin, volumen 1. Les va a salir el libro. Buscan el índice y ubican movimientos oscilatorios. Hay muchos libros. Bueno, eso es importante que conozcan el programa analítico. Ya lo conocen, el programa analítico. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a silenciarlo. Ya. Acabamos de silenciar a los que están con micrófono abierto. Bien, veremos ahora esto. El instructivo académico. Voy a compartir el instructivo académico. Quiero ampliarlo un poquito. Bien. ¿Se ve la pantalla, jóvenes? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya conocen el programa analítico. Esto es muy importante.
Es como cuando uno va de vacaciones, digamos, y tiene ya los pasajes. Voy a ir, qué sé yo, de aquí a San Pablo, de San Pablo a Madrid, de Madrid a Venecia, de Venecia me vuelvo a Madrid y de Madrid vuelvo a Santa Cruz. Es decir, el plano, lo que tienen que seguir. Bien. El segundo aspecto importante es conocer esto que llamo yo el instructivo de física. El instructivo de física. Tienen que saber qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer y cuándo vamos a hacer. Bien, hago una pregunta. Señorita Flavia Parabá, ¿con qué calificación quiere usted aprobar esta materia? Con una nota alta, ingeniero. ¿Cuánto es alta? Para mí es estar de 85 para arriba y Ya, lo mejor sería 90. bien. Méndez Caro, ¿con cuánto quiere aprobar la materia? ¿Con cuánto puede aprobar? Méndez. Arriba de 70, Inge. 70. Muy bien. Tengo una buena noticia para Flavia Parabá y para Méndez. Claro. La meta que yo estoy marcando es 90 por 90. 90 por 90. Si alguien quiere aprobar con 70, quiero motivarle a que suba su meta. Yo quiero que aprueben con 90. Y apruebe el 90%. Recuerden, la meta es 90 por 90. Quiero que apruebe el 90% de los estudiantes, ¿no? Y quiero que aprueben no con 70, no peor con 51, quiero que aprueben con 90 puntos de calificación. Entonces, esto es un aspecto importante, ¿no? Los que a poco llegan es porque a poco aspiran. Así que vuelvo a preguntar entonces, Méndez Caro, ¿con cuánto tiene que aprobar esta materia? Con 90, Inge. Excelente, excelente. Bueno, porque veo en la pantalla su nombre, le pregunto a ella, pero bueno, es mi deseo que todos, ojalá que todos aprueben con 90. El pasado semestre, a ver, me acuerdo, Giraldine Barnusi aprobó con 100 de calificación. El 100 está en la escala. Y si hacen todas las tareas y dan buenos exámenes, yo califico 100. En física 200, una señorita Carol King Condori, aprobó con 100. Entonces, esto no es, no es una promesa falsa, es una realidad para el que quiera. ¿Qué se requiere para sacar 90? Se requiere, lo voy a escribir aquí, 1% de inteligencia. Se requiere eso. Y 99% de trabajo. Esa es la clave. Para sacar los 90 puntos o 100, si es que es posible, se requiere 1% de inteligencia y 99% de trabajo. Eso es. Por eso les voy a indicar ahora las tareas que hay que hacer. Primeramente, ya lo tienen en este documento. Estamos esperando que hagan una tarea semanal. Yo valoro mucho esta tarea semanal. Por lo siguiente, el sistema tradicional, aún en ingeniería, el docente viene, explica, sea clase presencial o virtual, y marca una fecha de examen. Y en una hora uno define si aprueba o no aprueba esa materia. Y en muchos casos hay copia. En cambio, el sistema que estamos adoptando nosotros es un sistema de trabajo, de trabajo. Están en un proceso de formación profesional. Entonces, lo primero que van a hacer es una tarea semanal. Esta tarea semanal tampoco es muy larga. Tiene 4 planas, o sea, 2 hojas. 2 hojas. En esa tarea semanal, ustedes tienen que hacer en papel cuadriculado, tamaño carta. Papel cuadriculado, tamaño carta. Papel cuadriculado, tamaño carta. Estas son las instrucciones. Ustedes lo tienen, o por lo menos Marina les va a mandar esta información a los que están en el grupo. Estén inscritos o no estén inscritos, les va a mandar. Papel cuadriculado, tamaño carta.
Dígame. Le comento que no solo yo ayudo, o sea, estamos, como nos conocemos todos los administradores de todos los grupos de Física 2, entre nosotros mismos nos ayudamos. Perfecto, perfecto. Bien, la primera plana es una biografía de un físico. Les voy a indicar de qué físico en cada semana, ¿no? En esa plana ponen una foto, más o menos 4x4, puede ser 5x5, 4x4, una fotito para ver cómo era ese físico. Si tenía melena, no tenía melena, era gringuito, era moreno, etcétera, etcétera. Eso pueden hacer copiar, pegar, o pueden dibujar. Ven la imagen en Google y dibujan. Y hacen luego en una plana la biografía, escriben la biografía. Otra vez, papel cuadriculado y renglón seguido. Es una plana escriben yo creo que en 15 minutos, me imagino. Bueno, una plana. Esa es la primera plana. En la segunda plana les voy a indicar un tema de la materia. En eso hacen el dibujo. En una cuarta plana o media plana hacen el dibujo del tema, hacen el dibujo. Y luego la descripción o explicación. ¿Qué es ese equipo? ¿Qué partes tiene? ¿Para qué sirve o cómo funciona? Esa es la segunda plana. En la tercera plana les voy a dar yo un cuestionario. Bueno, ya les he dado en realidad un cuestionario para las 15 semanas. Son 10 preguntas por semana. Estas preguntas van a fijar sus conocimientos, van a aprender mejor, van a aplicar sus sentidos. Si hacen en voz alta, están escuchándose, están aplicando su vista, etc. Entonces, responden las 10 preguntas. Y finalmente, la última plana, escriben principios y valores éticos. 7 salmos y 7 proverbios. Les voy a indicar con más detalle enseguida. Por ejemplo, hoy es 24 de noviembre. Entonces, aquí digo, indicar la fecha. Hoy es 24 de noviembre. Leen el capítulo 24 de Proverbios y escogen un versículo. Son 2 o 3 líneas y escriben ese versículo. Mañana ponen la fecha, 25 de noviembre. Buscan capítulo 25 de Proverbios y escriben un versículo de tal modo que en una plana estarán los 7 salmos y los 7 proverbios. Esas son las tareas semanales. Después, si puedo, voy a mostrarles un ejemplo. Bien. En cada tarea semanal, identificar la semana, ¿no? Es importante que anoten ustedes primeramente la semana. Por ejemplo, la primera tarea será semana 1. Tienen que poner con claridad su nombre y apellido. Mejor si empiezan por el apellido, pero no importa. Nombre y apellido completo y su grupo. Bueno, en este grupo no hay tanto problema porque eso es lo grupo. Y la fecha de la semana, ¿no? Entonces, dentro del margen, esto me permite a mí identificar qué estudiante está presentando, de qué semana se trata y en qué fecha ha presentado. Esto es importante. Entonces, por favor, eso lo hacen con bastante claridad. Dentro del margen, siempre ustedes saben de que uno quiere hacer las cosas con calidad, ¿no? Y he aprendido, he leído muchas definiciones de lo que es la calidad. Y una de las que me gusta dice, la calidad consiste en mejorar lo que estamos haciendo bien. El pasado semestre, y yo como ustedes seguramente hemos aprendido a pasar estas clases virtuales. Hemos hecho bastante bien, estudiantes y profesores, pero tenemos que mejorar. Entonces, algunas tareas me presentaban sin nombre. Yo no sé quién ha hecho esa tarea. Y lo que es peor, la misma tarea presentaban 2 o 3 estudiantes. Entonces, yo por eso quiero ahora mejorar que cada uno escriba con claridad su nombre, su apellido y la fecha. A continuación están ya los datos para las 15 semanas. La primera semana, la biografía de Isaac Newton. La primera semana hacen la biografía de Isaac Newton, la primera semana. El tema, en la segunda plana, ejemplo de las 3 leyes de Newton. Ustedes entran como dije, a Google, por ejemplo, y pondrán, por ejemplo, imágenes de
las leyes de Newton, o si quieren ponen la primera ley o la segunda ley. La primera ley de Newton. Por ejemplo, ponen eso. Le va a salir 10, 20, 30 imágenes. O sea, lo que yo llamo el dibujo. Lo mismo hacen luego para la segunda ley o directamente para todas las leyes, la segunda, la tercera, etc. Y hacen el dibujo. La primera ley dice, por ejemplo, que si la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo es cero, el cuerpo está en equilibrio. Entonces hacen el dibujito y explican eso. La segunda ley, etcétera, etcétera. Eso, como digo, lo buscan en Google y van a encontrar. La segunda semana trata de la biografía de James Prescott Joule. Ustedes saben, en Newton, por ejemplo, en homenaje a este físico, la fuerza se mide en Newton. Entonces es importante saber quién fue este físico, en qué año vivió, qué descubrió o qué aportó, etc. El trabajo se mide en julios, en homenaje a este físico James Prescott Joule, o Julio. Entonces es importante saber eso. Yo les motivo a que lean esto para que ojalá ustedes sean igual a estos físicos y si pueden mejor que ellos. El tema de la segunda semana trata de oscilaciones forzadas y amortiguadas. Enseguida vamos a ver el primer tema, o por la primera parte del primer tema, de movimiento oscilatorio. Y este movimiento puede ser amortiguado o forzado, evidentemente vamos a ir explicando. Y así sucesivamente están ya indicadas las tareas para las 15 semanas. El pasado semestre, ustedes saben, comenzamos en marzo. Yo en marzo, por supuesto, como hoy, me presenté en la primera clase. Y pasamos la clase presencial, la primera clase. Tuve el gusto de verlos, por lo menos a la mayoría de los estudiantes. Y luego vino la pandemia y se suspendieron las clases, etcétera, etcétera. Y un estudiante me dijo que en 2 meses hizo las 15 semanas. Aproveché la pandemia, pero igual tuvo que hacer. Luego, cuando se habilitaron las clases, ya lo tenía hecho. O sea, pueden anticipar nuestras tareas si quieren. Bueno, esas son las tareas, entonces, semanales. Luego, para el examen oral, voy a hacer las preguntas de física y también voy a motivarles a que aprendan unos principios éticos. Estos principios éticos voy a preguntar solamente 5 principios, muy poquito, 5 principios para el primer parcial. En el primer parcial voy a preguntar los principios del 1 al 5. Enseguida vamos a ver qué principios son. En el segundo parcial voy a preguntar los principios éticos del 6 al 10. Del 6 al 10. Díganme este principio, la mente, o cómo pensar, etc. Ya van a ver. Y en el tercer parcial, del 11 al 15, son 5 principios. La misión de la Universidad René Moreno dice formar profesionales con principios éticos. La misión de la facultad dice formar profesionales ingenieros con principios y valores éticos. Entonces, por eso yo estoy muy motivado a cumplir esta misión. No solamente es enseñar física, hay que enseñar principios y valores éticos. Bolivia tiene 2 problemas fundamentales. 1, pobreza. 2, corrupción. Aparte de muchos problemas, pero estos son los fundamentales. Somos un país pobre. La solución a la pobreza es la educación. Entonces, no hay persona, gobierno, país educado que sea pobre. Y la solución a la corrupción es, pues, el cambio en la persona a través de los principios éticos. Yo les cuento que estoy en un trámite de derechos reales para corregir una superficie de un lote que tengo, ¿no? Se han equivocado en la superficie, son 300 metros y pusieron 180 metros. Bueno, puse una abogada para que me lo haga el trámite y me dice la abogada, me han dicho en derechos reales, la secretaria, sí, recibe mi pedido y me lo pone de primero, pero quiere que le dé 300 bolivianos. Ese trámite dura 3 o 4 meses, pero si quiero que salga una semana, que le pague 3.000 bolivianos. Imagínense, ¿no? La corrupción es un problema grave en nuestro país. Eso no va a cambiar si no cambiamos nosotros y por eso
La esperanza es que los futuros profesionales de Santa Cruz, Bolivia y el mundo tengamos estos principios éticos. Bien, aquí voy a Ingeniero, compartir. ¿Sí? una pregunta. Si yo tengo la tarea semanal y lo de laboratorio igual, ¿será que me lo puede hacer con Valer el anterior semestre? Tendría que repetir por lo menos los principios éticos y luego yo voy a ver su nombre y posiblemente me pueda presentar sus tareas semanales, pero sí lo que va a repetir es una plana, los principios éticos porque son con la Sí, fecha. sí. Ya, Solamente la plana. en eso Ya. lo haría de nuevo. Pero lo de laboratorio, ¿me lo podrían hacer con Valer o no? Voy a ver la nota. Si tiene la nota, posiblemente, y estudie, pues, porque no sé cómo se ha aplazado, si la mete 90 por 90. No, es que un parcial, por problemas de internet se me fue y por miedo a eso lo he retirado. No me he tirado. Se retiró. Bueno, qué pena, qué pena. Enseguida comentamos ese temita, enseguida vamos a comentar ese tema. Como decía, solamente son 5 para la primera semana, es decir, perdón, para el primer parcial. En el primer parcial vamos a evaluar simplemente estos 5 principios éticos. Nada más. Por ejemplo, fíjese el primero, el de esta semana. Se llama la regla de oro que tiene que ver con las relaciones. ¿Qué dice este principio? Traten a los demás como ustedes quisieran ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia, Mateo 7:12. ¿Saben? El gobierno anterior, bueno, y actual también, que es el mismo que el anterior, el gobierno de los 14 años y del año 15, ha promulgado muchas leyes y muchos decretos. Ley contra la violencia familiar, y sigue habiendo violencia familiar. Ley contra el feminicidio. Hasta la fecha, más de 70 mujeres han matado a algunos maridos por diferentes motivos. O sea, no cambia la situación de la persona con decretos o con leyes. Pueden sacar 1000 leyes, 1000 decretos, no va a cambiar. Va a cambiar cuando cambie yo, cuando cambie usted, ¿no? Entonces, traten a los demás como ustedes quieren ser tratados, ¿no? Si ustedes después de la clase salen y encuentran con su vecino y le dicen, hola vecino, ¿qué tal estás? Te deseo un excelente día. ¿Qué va a decir el vecino? Yo también, que Dios te bendiga, ¿no? ¿No? Entonces, por ejemplo, para tener calidad en el trabajo, con las cosas, seiku, seketu, si es que no me acuerdo bien, son las palabras en japonés, pero en español dice con las cosas. Número 1, organización, tener solamente lo necesario. Número 2, clasificación, ¿no? Tener todo en orden. Número 3, limpieza, tener todo limpio, etc. Las siguientes S es con uno mismo. ¿Cómo tiene que ser uno mismo para que haga un trabajo de calidad? Y las dos últimas S es con la institución, con la empresa. Esto tiene que ver con mejorar la marca. Por ejemplo, yo podría ver, porque tengo acceso a su calificación, el sistema me permite buscar con su registro sus calificaciones, pero no lo voy a hacer, ustedes lo saben. ¿Cuánto fue su promedio acumulado semestral? Por ejemplo, que haya sido 65 el pasado semestre. Entonces, ahora tiene que mejorar, que sea 70. Y al siguiente, mejorar, etc. Entonces, este es un criterio japonés muy importante, muy interesante para tener calidad en el trabajo. El segundo es de un periodista argentino, Andrés Oppenheimer, sálvese quien pueda, ¿no? Estamos en una situación de cambio de paradigmas, de lo presencial, lo tradicional, a lo moderno, a lo digital. Está cambiando. Entonces, el que no se adecua al cambio, no se salva. Por eso y ahora más que todo para ustedes, en el tema laboral, todo ahora es digital. En las películas antiguas se ve que en la Edad Media la guerra era pues a piedra, luego en la Edad Romana cuerpo a cuerpo, luego con balas, luego con tanques, luego con aviones, luego con misiles. Ahora la guerra es cibernética. Yo no puedo decir nada, pero en el tema electoral de Estados Unidos, por ejemplo, los que comentan que han habido, qué sé yo, programas informáticos para hacer un fraude, ¿no? Sin que otros se den cuenta. O sea, todo está cambiando, así que eso es importante. Ese libro les va a motivar a que ustedes realmente asuman el cambio. Y el tercer libro es Liderazgo centrado en principios.
¿no? Ustedes son líderes. El líder tiene que ser de influencia, ¿no? Una de las primeras características del líder es la influencia, influenciar a otros. Otra es la constancia, ser constantes y así sucesivamente. Entonces, es importante cuando el líder tiene principios, ¿no? Tiene principios, que es lo que falta a nuestros líderes. Y están también las fechas de presentación de cada libro. El primer libro lo presentan hasta el 26 de diciembre, tienen prácticamente un mes. Hacen 10 planas de renglón seguido. Pueden empezar ahora mismo, porque 10 planas no es mucho, en 5 hojas, ¿no? El segundo libro, antes del segundo parcial, el 23 de enero del próximo año, y el tercer libro, el 27 de febrero del próximo año. Esos son los libros que van a tener que leer. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, ¿qué más hay para compartir? Disculpe, una duda que habíamos tenido con los compañeros. ¿Puedo? Dígame. Claro que sí. Nosotros habíamos hecho una reunión aparte para explicar esto mismo y llegamos a la conclusión de que, por ejemplo, nos habían comentado también los auxiliares de que en las partes de la Biblia tiene que coincidir el capítulo con el versículo, ¿cierto? Sí. Ya, hasta ahí va bien, pero el problema era que no sabíamos desde qué día empezar. Desde la primera clase, por ejemplo, el grupo BI empieza hoy, 24, ¿no? 24 de noviembre. Pero si la presentación es el sábado, entonces nos faltarían Es que versículos. No, es que la primera van a ser solamente 5, esta primera. Y además nos vemos al día. Está bien. Sí. Y también aquí está el cuestionario. Esto, por ejemplo, estas preguntas, son 10 preguntas aquí para la primera semana, que varias de estas preguntas las van a aprender, bueno, hoy día. Esta es para la primera semana. 1. ¿Qué es el movimiento oscilatorio? 2. Indique 6 ejemplos de movimiento oscilatorio. 3. Indique las fuerzas que originan el movimiento oscilatorio en el resorte helicoidal y en el péndulo simple, etc. ¿Cuál es la diferencia entre periodo y frecuencia? Entonces, estas preguntas, bueno, ya, uno que yo lo voy a explicar en la clase. Lo voy a explicar en la clase y ustedes van a contestar en base a eso. Y así sucesivamente, el cuestionario también ya está hecho para todas las semanas. 13 semanas, para 13 semanas. Entonces, esto ayuda y por eso yo digo, ustedes van a escuchar la clase. Les estoy anticipando el resumen, digamos, el apunte, lo que yo haría en una clase presencial en la pizarra. Lo he anticipado a ustedes como ayuda visual que han recibido. Aparte van a tener explicación. Tienen además el libro físicamente o digitalmente para estudiarlo. Van a contestar estas preguntas. Van a memorizar los principios y por todo ello, reitero, no es muy fácil sacar 90 o si es que pueden sacar la calificación de 100. Bien, creo que eso es todo referente a la explicación. Si hay alguna pregunta más, de repente podemos contestar. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Buenos días, ingeniero. Disculpe Buen día. una pregunta. Dígame. ¿Dónde la podemos hallar el primer libro que pidió? Uno está a la venta en las librerías de la ciudad y otro entran a Google y ponen tal cual, Física, volumen 1, Alonso Fin, y les va a salir el libro en digital, en internet. No, yo preguntaba sobre el otro, sobre las 9 S. Ah, lo mismo. Entran a Google, a internet. Hay también en las librerías estas que venden libros fotocopiados en el mercado mutualista, o en las librerías que están en las Seguanes subiendo la Cañoto, hay esos libros. O también entran a Google, pongan las 9 S de calidad en el trabajo, ¿no? Antes eran 5, ahora son 9, y les van a encontrar. Todo está en esa información. Disculpe, ingeniero, ¿cómo se llama? Todos los pasos que están subiendo desde las preguntas y también los
resúmenes de cada semana, más los libros de cada mes. Eso también lo van a subir en el grupo de WhatsApp para que uno pueda leer, revisar, para guiarse y poder hacer. No. Los libros no, nada. Los libros ustedes lo buscan, como digo, en Google, en lo que puedan buscar, lo buscan y lo van a encontrar. Vale. Sí. Sería eso. Son 3 libros, ¿cierto, ingeniero? 3 libros que les he indicado, o sea, lo que les he indicado. Inge, ¿la presentación de la tarea va a estar en Classroom o es en la plataforma? En Classroom. Bien. En Classroom, Marta, en Classroom. Va a estar en Classroom la presentación. Ingeniero, yo tengo una preguntita. Dígame. Yo no pude registrar su materia, pero sí estoy esperando edición para poder hacerla. Y como usted ya nos dio tarea por hacer, yo las puedo enviar para no retrasarme porque no quiero perder este punto tampoco. Bien, la felicito. ¿Puedo presentarlo? Claro que sí. Justamente yo dije a los que me ayudan que a los que quieran registrarse, que se registren y ojalá que se inscriban. Por ejemplo, en este momento tenemos 45 participantes y el grupo normalmente llega a 80. Entonces, espero que haya cupo, señorita Flavia, y espero que se inscriba, pero sí, los que no están inscritos pueden presentar la tarea el día sábado. Presenten, por favor. Bien, les voy a presentar a Luz Marina. Fue una situación interesante. Yo no sé cómo Luz Marina se ha enterado, pero me llamó, me mandó un mensajito, me dijo, quiero colaborarle. Y yo tenía un examen de mesa y aproveché la oportunidad para decirle, bueno, tengo examen de mesa y pues asiste a la universidad para que nos conozcamos. Y pues ella nos está colaborando y yo le paso toda la información a ella en el grupo que he organizado. Voy a pasar más tardecito ejemplos de las tareas semanales también para que sea todo claro, porque de eso se trata. O sea, lo que yo quiero es que saquen 90. No quiero ponerles zancadillas para que se callan o preguntas difíciles. No. Entonces, Marina, por favor, preséntate al grupo para que te conozcan cuando tú les mandes los mensajitos. Buenos días, ingeniero, compañeros. Yo soy Luz Marina Cadima, soy su secretaria de todo. Y bueno, a mí pueden preguntarme cualquier cosa, ¿no? Igual estoy pendiente también a sus mensajes. Y todo lo que subimos al grupo también lo estamos subiendo por Classroom. Bien, gracias Marina. Y finalmente decirles también que la clase de laboratorio empieza este viernes en el horario que está programado. O sea, todas nuestras clases van a ser en el horario programado. Yo no voy a inventar clases en horas que estén fuera del horario para que nadie se perjudique. Ustedes conocen el horario, martes y jueves de 7 a 9 y viernes laboratorio de 6:15 a 7:30. Eso en lo posible vamos a cumplir. No voy a marcar ningún examen, ninguna tarea fuera de horario. Esos son los horarios. Muy bien. Entonces, por si acaso alguien no esté presente y se añada, la primera parte explicativa he grabado, se lo voy a pasar a Luz Marina más tardecito para que ella lo tenga y si alguno más viene, algún atrasadito, va a tener esa información. Pero como saben, este es un curso de Física 102. FIS 102. De acuerdo al programa analítico, el primer tema es de movimiento oscilatorio. Movimiento oscilatorio. Movimiento oscilatorio. Como les dije, la primera pregunta que uno tiene que hacerse en todas las materias y en todas las situaciones es esta. ¿Qué? Esta es la primera pregunta que tienen que formularse a cada instante en cada materia. ¿Qué es el movimiento oscilatorio? ¿Qué es el movimiento oscilatorio? Bien,
Para explicar eso, aquí he copiado dos ejemplos de movimiento oscilatorio. El primero es un péndulo simple. Un péndulo simple. Un péndulo simple que está aquí es una cuerda inicialmente vertical, que está fija en la parte superior, ¿no? Está fija a una varilla o al techo, lo que sea, está fija. Y en la parte inferior tiene una masa M, una masa M. Este es un péndulo simple. Por supuesto, ustedes se dan cuenta que la posición que he dibujado con esta línea roja es la posición de equilibrio, es la posición de equilibrio. Cuando de esta posición se lo desvía un cierto ángulo, lo desviamos hasta ahí, un cierto ángulo. Entonces estamos cambiando la posición de equilibrio. Ahora el péndulo simple está aquí. Está aquí. Por supuesto lo estamos sujetando. Si lo soltamos, no se queda ahí. Si lo soltamos, inicia lo que se llama el movimiento oscilatorio. Vuelve a la posición de equilibrio. Por inercia se pasa hasta el otro extremo. Se detiene en el punto B. Cambia de sentido y vuelve otra vez por la misma trayectoria hasta el punto A. Y repite el mismo movimiento del punto A por la misma trayectoria, que es un arco, se va hasta el punto B. Se detiene en el punto B, cambia de sentido y vuelve por la misma trayectoria hasta el punto A, del punto A al punto B, por la misma trayectoria. El movimiento es por la misma trayectoria. Este movimiento oscilatorio se repite por la misma trayectoria. Este movimiento oscilatorio se repite por la misma trayectoria. Veamos el tiempo. Si controlamos el tiempo en el punto A, soltamos, pasa 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Hace una oscilación en 4 segundos. Y vuelve a repetir 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. En el mismo tiempo. La oscilación se realiza en el mismo tiempo. Por consiguiente, el movimiento oscilatorio, decíamos, ¿qué es el movimiento oscilatorio? Es un movimiento que se repite por la misma trayectoria y en el mismo tiempo. El movimiento oscilatorio es un movimiento que se repite por la misma trayectoria en el mismo tiempo. He repetido 3 veces, voy a repetir 2 veces más. El movimiento oscilatorio es un movimiento que se repite por la misma trayectoria en el mismo tiempo. Antes de explicarlo, también aquí lo he escrito y lo tienen ustedes. El movimiento oscilatorio es un movimiento que se repite por la misma trayectoria y al mismo tiempo. Eso es el movimiento oscilatorio. Otro ejemplo es el resorte helicoidal. Inicialmente el resorte está también en la posición de equilibrio. O sea, esta masa M que cuelga ahí estaba en esta posición de equilibrio. Cuando se lo estira, por ejemplo, hacia abajo y se lo suelta, entonces empieza un movimiento oscilatorio. Esta masa empieza a moverse de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. En este caso, la trayectoria es rectilínea, vertical, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Es movimiento oscilatorio del resorte. Cuando una masa M que cuelga de un resorte se lo estira o se lo comprime, inicia un movimiento que se repite por la misma trayectoria y en el mismo tiempo. El movimiento oscilatorio es un movimiento que se repite por la misma trayectoria en el mismo tiempo. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces,
¿Alguien puede repetir qué es el movimiento oscilatorio? Normalmente se abrevia con las palabras MAS, más, movimiento armónico simple. Por la sencillez de este movimiento, la mayoría de los casos que estemos hablando será del movimiento armónico simple. Eso es. Bien, entonces ya sabemos. Ejemplos de movimiento armónico simple o de movimiento oscilatorio: el resorte helicoidal, el péndulo simple, la pasarela que hay, el puente entre el campus y los módulos. Hay una pasarela peatonal que al pasar por los estudiantes vibra, hace movimiento oscilatorio. Hace un tiempo había una susceptibilidad de que podía caerse porque a causa de vibración se estaba debilitando la estructura y podía caerse. Son ejemplos de movimientos oscilatorios. Las cuerdas de una guitarra, uno marca la cuerda o con la uña o con el dedo, entonces empieza a vibrar, son movimientos oscilatorios. En la estructura atómica, algunos átomos, como el amoníaco, también tienen movimientos oscilatorios. El columpio, en un parque donde los chicos se balancean, o la hamaca también es un movimiento oscilatorio. Hay muchos ejemplos de movimientos oscilatorios. Entonces, como es movimiento, la masa M en el péndulo está cambiando de posición, o la masa M, el resorte, está cambiando de posición. Si cambia de posición, entonces hay velocidad, y la velocidad es variable. Si la velocidad es variable, entonces hay aceleración. Y esos conceptos lo estudia lo que llamamos la cinemática. Cinemática del movimiento armónico simple. Recordando lo que han visto en física 100. Otra vez la pregunta, ¿qué estudia la cinemática? La cinemática, para recordarles, estudia el movimiento de los cuerpos sin tomar en cuenta la fuerza que lo origina. Cinemática, estudia el movimiento sin tomar en cuenta la fuerza que lo origina. Aparte de que estoy explicando, ustedes lo tienen este apunte en su poder para que lo estudien y tienen el libro. Y las preguntas que están en el cuestionario y las preguntas que haré en el examen oral se refieren justamente a esto. ¿Qué estudia la cinemática? Estudia el movimiento sin tomar en cuenta la fuerza que lo origina. Para que un cuerpo se mueva, es necesaria la acción de una fuerza. Si no hay fuerza, no se mueve. Para que un cuerpo se detenga, es necesaria la acción de una fuerza. Si no hay fuerza, no se detiene. O para que cambie de dirección, es necesaria una fuerza. Entonces, la fuerza es muy importante en el movimiento. Es la causa que origina el movimiento. Bien, entonces esto queda claro. Cinemática estudia el movimiento sin tomar en cuenta la fuerza que lo origina. Puse con amarillo sin, porque cuando veamos dinámica, cambia esta palabrita sin. Dinámica estudia el movimiento considerando la fuerza que lo origina, ¿no? Esa es la diferencia. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, ¿qué se ve en cinemática? En cinemática se ven tres variables que están aquí. En cinemática vamos a ver los cambios de posición. ¿Por qué? Porque está cambiando a cada instante durante el movimiento. En cinemática estudiaremos los cambios de posición, los cambios de velocidad y los cambios de aceleración. Entonces son las tres variables que vamos a ver en cinemática. El péndulo y el resorte está cambiando a cada instante, ¿no? Está cambiando a cada instante. Y por supuesto tiene velocidad. Quizás está de más que defina la velocidad. La velocidad se define como la distancia sobre el tiempo o los cambios de posición con respecto al tiempo. Y la aceleración es el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Bien. Entonces, volviendo al tema, por ejemplo, del resorte, en esta posición de equilibrio, en esta posición
de equilibrio, aquí está. Aquí está la posición de equilibrio. Digamos, ahí. En esa posición de equilibrio, X vale 0, o sea, no hay desplazamiento. X es 0. Pero, ¿no? Puede desplazarse, por ejemplo, hasta aquí abajo. En esta posición, aquí que la voy a indicar, cuando llega, por ejemplo, a esta posición, X ha cambiado, ya no es 0. X y está, digamos, en la parte negativa. X, si es el máximo desplazamiento, puede ser amplitud. X vale A. O cuando esté, digamos, en esta posición. Cuando está en esta posición. En esa posición, X ya no es 0. Llamaremos, por ejemplo, X, si se puede, X sub 1 o X1, por decirlo, ¿no? X1. O sea, ¿qué quiero decir? Que, no, además aquí me falta un detalle. Estos serían valores negativos. Negativos. ¿No? Este sería menos A. Aquí, más aquí, es menos A porque está en el lado negativo. Entonces, o también puede ir a la parte positiva. Entonces, si está en la parte positiva, estaría aquí, sería X igual a A. O sea, X está cambiando entre 0 y un máximo positivo y un máximo negativo. Eso es lo que sucede. En el caso del péndulo, veremos después, está cambiando el ángulo. El ángulo era, en este caso inicial, digamos 20 grados, aquí está ya 40 grados, va a cambiar el ángulo. Pero inicialmente veremos el tema del resorte. X está cambiando. Y esos cambios de posición se pueden representar por una ecuación senoidal. Por una ecuación senoidal que es esta. X. Aquí hay una sola gráfica. De todos modos, cuando hagamos un problema, veremos con más detenimiento, ¿no? La línea azul representa los cambios de posición. Aquí, en la gráfica, se han dibujado, voy a resaltarlo. En la gráfica se ha dibujado, por ejemplo, en el eje de abscisas, se encuentra el tiempo. En el eje de abscisas está el tiempo. Y en el eje de ordenadas, para la primera gráfica, bueno, aquí están las 3 segundos. No se preocupen, después vamos a hacerlo una por una en los problemas. En el eje de ordenadas está la posición X. Eso es. Entonces, cuando el tiempo era 0, la masa que está en el resorte estaba en la posición de equilibrio, X0. El tiempo está avanzando horizontalmente, digamos de 0 a 0,5 segundos. Cuando el tiempo ha avanzado 0,5 segundos, aquí, entonces vemos, nos vamos, a ver, voy a procurar hacerlo con otro color, si es posible. A ver cómo nos va. Cuando avanzado 0,5 segundos, entonces nos vamos del eje horizontal hasta la curva azul. Y de la curva azul, si esto está en centímetros, entonces avanzó casi 1 centímetro. O sea, cuando avanza el tiempo, está avanzando X, el desplazamiento. El tiempo, para tiempo 1, entonces sigue avanzando. Ya casi a 2 centímetros. Llega un momento máximo, que es este. Este es el máximo desplazamiento, se llama amplitud. El tiempo sigue avanzando a la derecha. Para 1,5
Para 1,5 ya es menos que el máximo. Para un tiempo de 2 segundos, por supuesto, otra vez es 1. O sea, estas líneas verticales verdes nos están indicando los cambios de posición. En el origen vale 0, para 5 segundos vale 1, para 1 segundo vale casi 2, o 1,5 vuelve a disminuir, para 2,5 otra vez 0. Para 3 segundos, X es negativo, está bajando. Vamos a la curva azul y tenemos que es menos 1. Y va bajando hasta el máximo negativo, hasta el máximo negativo. El tiempo sigue pasando, vuelve otra vez a 0 y así sucesivamente. De modo que esta curva es una curva senoidal. Por eso que la ecuación de posición en el movimiento oscilatorio se representa por esta ecuación senoidal que está aquí, que dice X, el desplazamiento, es igual a la amplitud por el seno de la fase. Veremos después con un ejemplo más específico cómo encontrar estas ecuaciones. Esa es la ecuación del cambio de posición. Lo voy a borrar. Entonces, eso es. La ecuación de posición en el movimiento armónico simple está representada por una ecuación senoidal que es esta. Entonces, para cualquier tiempo, esta ecuación nos está dando cómo cambia X a medida que transcurre el tiempo. La variable aquí es tiempo, la variable es tiempo, para cualquier tiempo. Cuando es, por ejemplo, como dije, 0,5 segundos, ¿cuánto vale X? Cuando es 1 segundo, 2 segundos, etc. Entonces, varía la posición de acuerdo a una ecuación senoidal, porque el seno es esta gráfica azul. La gráfica de seno es la gráfica azul. Esta azul que estoy haciendo el seguimiento, que va comenzando de 0, va aumentando hasta la amplitud. Vuelve hasta 0. Aumenta hasta menos amplitud A y vuelve a 0. Aquí en la parte inferior he anotado los términos que representa en la ecuación y en qué se mide. X es el desplazamiento y se mide en metros. X es el desplazamiento y se mide en metros. ¿No? A mayúscula se llama amplitud. La amplitud es el máximo desplazamiento y también se mide en metros. ¿No? X es el desplazamiento y se mide en metros. A es la amplitud, el máximo desplazamiento y también se mide en metros. W se llama frecuencia angular. Después vamos a aclararlo cómo se determina. Pero mientras tanto, W es cuando se cumple un ciclo completo. Una circunferencia es 2pi y el tiempo es de un periodo. O sea, casi como la velocidad angular por una vuelta. La velocidad angular es ángulo sobre tiempo. Una función senoidal en un círculo corresponde a 2pi o 360 grados. Entonces, W se llama frecuencia angular y se mide el ángulo en radianes, el tiempo en segundos. T, por supuesto, es el tiempo cualquiera, como aquí vemos, 0,5 segundos, 1 segundo, 2 segundos, etc. El tiempo son en segundos. Y alfa se llama fase inicial. En este caso, la fase inicial es 0. La fase inicial es 0. Pero van a haber situaciones en las cuales la fase inicial no sea 0. En ese caso, vamos a ver cómo se toma en cuenta la fase inicial. Entonces, estos son los términos. Como está cambiando de posición, también cambia la velocidad. Aquí tenemos una gráfica, por ejemplo, o más bien en la misma gráfica de cinemática. Ahora, para que notemos la diferencia, en el eje de las abscisas horizontal, seguimos midiendo el tiempo, digamos en segundos, el tiempo. Esto voy a cambiarlo de color. Estamos midiendo el tiempo. Ahí.
Y en el eje vertical, el eje de ordenadas, tenemos ahora no la posición, tenemos la velocidad. La velocidad. Ahora, la posición, esto vamos a verlo como un ejemplo en la próxima clase. La velocidad, digamos, es la derivada de la posición con respecto al tiempo. La velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Es decir, derivando el seno es coseno. Y con respecto al tiempo, este coeficiente W pasa a multiplicar. De tal manera que esta es la ecuación de velocidad. Esta es la ecuación de velocidad. La velocidad es una función cosenoidal. La línea verde, esta línea verde representa los cambios de velocidad. Y esta línea verde es la gráfica del coseno. Entonces, noten, por ejemplo, en este caso, cuando el tiempo es cero, aquí la velocidad es máxima. Cuando el tiempo es cero, la velocidad es máxima, ¿no? Y a medida que avanza el tiempo, para 5 segundos, la velocidad está disminuyendo. La velocidad está disminuyendo, ¿no? Para 5 segundos. Para 1,25 segundos es 0. Para 1,5 segundos, la velocidad aquí es negativa. Y la velocidad para 2,5 segundos es la máxima, negativa. Entonces, igual, la velocidad de aquí va disminuyendo hasta 0, aumenta negativamente hasta 0, vuelve a disminuir, a volver a 0 y otra vez aumenta positivamente. La ecuación de velocidad es esta ecuación cosenoidal. B es la velocidad. A, ya lo dijimos, es la amplitud. W, la frecuencia angular. Otra vez la frecuencia angular, el tiempo y la fase inicial. Y como cambia la velocidad constantemente, también cambia la aceleración, o existe aceleración. La aceleración es el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Si derivamos esta ecuación de velocidad, tendríamos la ecuación de aceleración. Y la aceleración, entonces, derivando la velocidad, derivando la velocidad, tendríamos la ecuación de aceleración, que sería esta. La derivada del coseno es menos seno. Como es respecto al tiempo, este coeficiente W pasa a multiplicar, y como ya había A por W, entonces sería menos A por W al cuadrado. La aceleración también es una función senoidal, pero negativa. Esta línea café, que empieza a aumentar por abajo negativamente, vuelve a 0, otra vez aumenta positivamente y vuelve a 0. La aceleración es igual a menos la amplitud por la frecuencia angular al cuadrado por el seno de la fase. Y la fase es este paréntesis, que es la frecuencia angular por el tiempo, más la fase inicial. Por supuesto, tanto el seno como el coseno tienen valores máximos y mínimos. Cuando el coseno es 0, la velocidad es 0. Pero cuando el coseno es máximo, que vale 1, la velocidad es máxima. Por tanto, la velocidad máxima será igual a W por A. Lo propio en la aceleración. Cuando el seno es 0, la aceleración es 0. Pero cuando el seno es máximo, o sea 1, la aceleración sería la máxima. Esta es la ecuación de aceleración máxima. Es el tema de cinemática del movimiento armónico simple. En cinemática estudiamos la posición, estudiamos la velocidad y la aceleración. Lo que yo quiero sugerirles es que estas ecuaciones, por ejemplo, usted como práctica puede escribir 5 veces o 10 veces y va a memorizar. A. La ecuación de posición en el movimiento armónico simple es una ecuación senoidal. Y la fórmula dice que X es igual a A, amplitud, por el seno de la fase. Y la fase es frecuencia angular por tiempo más fase inicial.
también practiquen y memoricen esta ecuación. Bueno, antes la de velocidad. La de velocidad. La velocidad en el movimiento oscilatorio se representa por una ecuación cosenoidal. Y dice que la velocidad es igual a la amplitud por la frecuencia angular por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. Y esa es la velocidad. Y la velocidad máxima es amplitud por frecuencia angular. La ecuación que nos da los cambios de aceleración con respecto al tiempo en el movimiento oscilatorio es una ecuación senoidal, pero negativa. Empieza por aquí abajo, ¿no? Es igual a menos la amplitud por la frecuencia angular al cuadrado por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. Estas son entonces las ecuaciones de posición, velocidad y aceleración. No es necesario pero ya ustedes lo saben, que la velocidad en general se define como los cambios de posición con respecto al tiempo y se mide en metros por segundo. La aceleración es el cambio de velocidad con respecto al tiempo y se mide en metros por segundo al cuadrado. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Un ejemplo de movimiento oscilatorio podría entrar en las ondas que se producen en el agua. Sí, exactamente. El movimiento ondulatorio es básicamente está constituido por movimientos oscilatorios y también es una onda. En ese momento yo estoy emitiendo sonidos con mi voz y ese sonido está llegando hasta el domicilio de ustedes o donde están y también se está produciendo movimientos oscilatorios que están viajando a través de lo que se llaman las ondas sonoras. Entonces, es un buen ejemplo, las ondas del agua, las ondas sonoras, como ejemplos de movimientos oscilatorios. ¿Otra pregunta? Bien, gracias, ingeniero. Muy bien. Armónico simple. Un movimiento armónico simple está representado, un movimiento armónico simple está representado por la ecuación x igual a 4 por seno de 0,8 por tiempo más 2 en unidades SI, unidades del sistema internacional. ¿No? Unidades del sistema internacional. Punto seguido, calcular inciso A, la amplitud, inciso B, la fase inicial, inciso C, el periodo. Nada más. Bueno, esta es la ecuación. Entonces, como es una ecuación de posición, porque es X, comparamos directamente con esta ecuación de posición. Comparamos con esta ecuación de posición. Estas dos las comparamos. Comparando, ¿cuánto valdría la amplitud? Exactamente, 4. Entonces, en las respuestas lo voy a hacer aquí abajito.
Por comparación, para analogía, la amplitud sería 4. ¿4 qué? Estamos en el sistema internacional, 4 metros. Es el inciso A. Por comparación, alfa es la fase, la fase inicial. ¿La fase inicial cuánto sería? 2 2 radianes. radianes. 2. Radianes. 2 radianes. 2 radianes. Y finalmente el periodo. No se conoce el periodo, pero por analogía notamos que W, aquí está aquí. W es 2pi sobre periodo. Y W es 0,8. 0,8. Entonces, reemplazando ese 0,8 en esta ecuación, ¿no? Sería periodo. Sacamos el periodo. ¿Cuánto sale? 7,85 radianes sobre segundo. Bien. ¿Así han sacado los demás? Periodo. Periodo. Igual, dice la compañera 7,85. ¿Está bien el valor? Sí, a mí me da eso. Sí, está bien. Sí, sale Periodo eso. es el tiempo que tarda en una oscilación, entonces solamente segundos. Bien, eso es. Como ven, la aplicación no es tan complicada, ¿no? Es una ecuación, evidentemente, una fórmula senoidal o cosenoidal, ¿no? No es tan complicada. He hecho aquí este problema tan cortito, pero en la próxima semana yo voy a abrir una página Word y vamos a hacer con más detalle las gráficas, primeramente del tema de cinemática. Bien, jóvenes, para que nos quedemos con las ganas, de momento quedamos aquí. Si tienen alguna pregunta para hacerme, este es el momento. Disculpe, ingeniero, en la tarea para el sábado, ¿los márgenes tienen que tener una medida? No, normalmente la hoja tiene su margen, ¿no? Una hoja, o le ponen un margen, si quieren le ponen un margen, pero no es necesario. Yo les voy a mandar más tardecito algún ejemplo que han hecho algunos compañeros. También les voy a enviar otra forma, como les dije, cómo enviar una tarea en PDF, ¿no? Un tutorial muy cortito, se lo voy a enviar a Marina para que les envíe. Y si no, como dije, ustedes buscan en YouTube cómo enviar una imagen. Entonces es muy fácil, me manda una sola foto. Vayan ensayando eso y alguna aclaración más todavía tenemos el jueves para aclarar y también el viernes en el laboratorio, que yo también estaré presente. Entonces, cualquier duda estaremos aclarando. Yo voy a mandarles un par de ejemplos hoy, si puedo, no, en la tarde voy a mandar un par de ejemplos para que tengan más idea de cómo hacer la tarea. ¿Bien? ¿Alguna pregunta más? La tarea deberíamos presentársela en PDF, ¿no? Sí. Como quieran. Como quieran. Hasta luego, hasta la próxima clase que